En los pasados episodios vimos cómo inteligencia británica, MI6, manipuló a Rudolf Hess y su dependencia en la astrología para que volara de Alemania a Inglaterra en plena Segunda Guerra Mundial, donde fue capturado. También vimos cómo MI6 utilizó la astrología para manipular la opinión del pueblo americano y empujarlo a que entrara a la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a ver los resultados de mezclar el interés en lo oculto con el aparato de seguridad nacional nazi. Ahora, el mundo oscuro. La fascinación de Himmler con lo oculto comenzó en sus días de estudiante de colegio. Cuando se convirtió en líder de distrito para el partido nazi en el año 1925, contrató a Karl Maria Willigut, un general de 66 años, retirado del ejército, para que lo aconsejara sobre estas materias. Willigut era un experto en runas y símbolos teutónicos, un vidente o medium que alegaba ser capaz de canalizar a una tribu de arianos antiguos que vivieron en el año 1200 después de Cristo. Willigut también diseñó el famoso Totenkopf-Ring, que es la sortija élite de la SS, y eventualmente fue nombrado SS Brigadeführer hasta el año 1936. En ese año, oficiales de inteligencia de la SS descubrieron que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el año 1923, Willigut había sido internado en una institución mental y declarado legalmente loco o demente. Así que en el año 1936 remueven a Willigut de la estructura de comando de la SS, pero Himmler continuaría reuniéndose con Willigut por lo menos hasta el año 1941. Y esto lo sabemos porque así lo escribió Himmler en sus diarios que fueron recobrados por los aliados después de la guerra. Sin embargo, para el momento en que remueven a Willigut de la SS, ya Himmler había formado una extensa academia nazi llamada Das Ahnenerbe, o el Instituto para la Investigación y Estudio de Herencia. Según inteligencia aliada, la misión de Ahnenerbe era probar que la ideología nazi descendía directamente de una antigua cultura teutónica y por lo tanto era superior a todas las demás. Para demostrar este vínculo entre la ideología nazi y esta antigua cultura teutónica, Himmler descansaba en lo místico y en lo oculto. El Instituto Ahnenerbe despachó a sus científicos a través de los 7 continentes para que excavaran sitios prehistóricos que de alguna manera estuvieran relacionados a ideas místicas o sobrenaturales. Desde Estambul hasta Irak, recorrieron todo el mundo buscando tierras perdidas como Atlantis y objetos fabulosos como el Santo Grial y la lanza del destino, que es la lanza que supuestamente penetró el costado de Cristo mientras estaba en la cruz. Bajo las órdenes específicas de Himmler, oficiales de la SS prácticamente purgaron los territorios ocupados por Alemania, arrasando con bibliotecas sobre el oculto y robando artefactos relacionados a magia. Colecciones enteras de textos místicos en museos en Polonia, Ucrania y Crimea fueron empacadas en cajas para ser enviadas a Ahnenerbe. Se dice que entre las cosas más deseadas por Himmler eran artefactos de magia antigua germánica que milagrosamente habían sobrevivido 3 siglos de cacerías de brujas. Además de ser vasto, Ahnenerbe estaba bien financiado. Tenía 50 ramas subsidiarias que cubrían amplios campos de ciencias naturales, tales como arqueología, geología y astronomía. Pero también operaban divisiones altamente especializadas, como una de geocronología y otra de espeleología. Una de esas ramas, llamada Überprüfung der sogenannten Geheimwissenschaften, o estudio de las llamadas ciencias ocultas, es donde la investigación sobre percepción extrasensorial, astrología, radiestesia, canalización de espíritus y otras formas de fenómenos mentales anómalos y divinación eran estudiados. La documentación oficial de Ahnenerbe sobre estos temas tan inusuales fue capturada de manera separada e independiente por los Estados Unidos y el Ejército Rojo, y es aquí cuando comienza la carrera de armas psíquicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estamos ahora en julio de 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado en Europa. Los nazis han sido derrotados y sus ideales han sido vencidos. Cerca de 50 millones de personas han muerto, pero entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, antiguos aliados, la competencia por los despojos de la guerra apenas estaba comenzando.
El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el principio de una nueva guerra, la Guerra Fría, y con ella vendría una carrera armamentista de proporciones colosales. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon algunas de las armas más tecnológicamente avanzadas que existían en el mundo. El que mezclaran magia y lo sobrenatural con ciencia y tecnología es algo que para el 1945 apenas se entendía. Sin embargo, los secretos sobrenaturales del Reich se convertirían en parte de la carrera armamentista de la Guerra Fría. Para este momento, los rusos llevaban 10 semanas rigiendo a Berlín. Miembros de un equipo élite de inteligencia científica americana, llamada Operación Alsos, estaba tratando de obtener acceso a una villa bombardeada en Dahlem, que había sido un suburbio afluente donde numerosos institutos científicos nazis estuvieron instalados. La villa en cuestión estaba localizada en el número 16 de la calle Pucklerstraße. Según el recuerdo del físico nuclear y líder del grupo Alsos, Samuel Goldschmidt, los científicos de la Gestapo se habían ido todos antes de que llegáramos, algunos de ellos dejando suficientes pistas en sus casas abandonadas para permitirnos encontrarlos más tarde. Lo que pasó es que esta villa no era una residencia, era el cuartel de comando del Instituto Ahnenerbe de Himmler. El grupo Alsos tenía una idea leve y vaga de qué era lo que hacía el Instituto Ahnenerbe. Apenas unas semanas antes se había descubierto a través de una división llamada Applied War Research que Ahnenerbe le había suplido a la Luftwaffe y a otros servicios de inteligencia víctimas vivas de los campos de concentración para ser utilizadas en experimentos humanos. La manera en que Heinrich Himmler utilizaba lo sobrenatural y lo oculto como parte de los esfuerzos de guerra nazi era algo que el grupo Alsos todavía no entendía. Discutiendo el Ahnenerbe, Goldschmidt eventualmente explicaría que, debido a que las actividades de esta extraña academia estaban escondidas en un misterio que quizás estaba ocultando algo realmente importante, teníamos que hacer una investigación profusa de esta organización. Goldschmidt eventualmente llegó al sótano de la villa, donde encontró un pequeño alijo o caché de reliquias Ahnenerbe. Según su recuerdo, remanentes de extraños símbolos y ritos teutónicos, maniquíes extraños que de primera mirada parecían cuerpos de víctimas, una esquina con una fosa de cenizas donde encontré el cráneo de un infante. Esto llevó a Goldschmidt a preguntarse qué estaba pasando allí y si Himmler estaba practicando algún tipo de magia negra. Aunque macabros y misteriosos, estos artefactos nazi no posaban una amenaza inmediata, por lo que el grupo Altos tenía otros asuntos más importantes que resolver. Entre estos se encontraba sacar de Alemania y llevar secretamente a América inmensos cachés de armas, incluyendo cohetes V2 y armas químicas como sarín y gas tabún. Para Goldschmidt y su equipo Alsos, el aspecto más crítico bregando con un misterio como la ciencia Ahnenerbe era asegurarse que la información no cayera en manos soviéticas. Sin embargo, pronto se hizo obvio que igual que los aliados estaban recopilando inteligencia científica, así también lo estaban haciendo los soviéticos. Para el final de la guerra, los programas de armas más prometedores y atesorados por el Reich habían sido empacados y transportados hacia el este, dentro de territorios ocupados como Polonia, donde estarían fuera del alcance de los bombarderos americanos. Cuando comenzó esta nueva competencia entre Rusia y Estados Unidos, entre comunismo y capitalismo, tenía una sola y relativamente sencilla meta: mantenerse un paso adelante del nuevo enemigo, tanto en rango como en conocimiento y tecnología armamentista. Para el 1945, esta meta de superar a la Unión Soviética en todos los aspectos aún no había sucedido. Por lo tanto, las reliquias Ahnenerbe se empacaron y se enviaron a los cuarteles del ejército de los Estados Unidos en Frankfurt, Alemania, y Alsos siguió su camino. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de los Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a estudiar nuevas maneras de influenciar y controlar el comportamiento humano, y es aquí donde por primera vez aparece la ciencia Ahnenerbe fuera de Alemania. Liderando la carga en los Estados Unidos fue la recién creada Agencia Central de Inteligencia, o la CIA. Uno de los primeros programas de la CIA buscaba desarrollar un suero de la verdad, una búsqueda muy antigua que rápido trae a la imaginación ideas de pociones mágicas y de hechizos de brujos. Sin embargo, la CIA trabajó esto en conjunto con científicos del ejército americano en el Army Chemical Center en Englewood, Maryland. Este programa clasificado se llamó Bluebird, después Artichoke y finalmente MK Ultra. Para este y otros programas similares, la CIA contrató magos, hipnotistas y hasta a la misma Civil League, la famosa bruja británica que discutimos en el primer capítulo de esta serie. Uno de los hombres que corría este controversial programa para la CIA era Alan Morse, un perito en polígrafo y decepción
que fue promovido para servir como director del proyecto Artichoke en el año 1952. Su trabajo era buscar por todo el mundo las drogas más potentes en existencia para que la agencia las explotara para su uso en inteligencia. El Instituto Ahnenerbe había comenzado este tipo de investigación en los campos de concentración, empujando la fisiología humana a sus extremos para permitir a los científicos nazis medir y monitorear los resultados. Ahora, la CIA y la KGB comenzarían experimentos similares, cada lado argumentando que el programa del otro requería que se desarrollaran contramedidas. En octubre de 1952, Morse Allen se enteró de un hongo mexicano que ponía a los humanos en un estado alterno. El hongo se llamaba Tendonactyl o carne de Dios y otorgaba ciertas habilidades sobrenaturales a personas que eran sensitivas o psíquicas, según ciertas leyendas aztecas. En uno de los pocos memorandos que aún existen sobre el proyecto Artichoke, Morse Allen escribió: recuentos bien tempranos de las ceremonias de algunas tribus mexicanas demuestran que los hongos son usados para producir alucinaciones y crear intoxicación en relación a festivales religiosos. En algunos casos, Tendonactyl daba a la persona el poder de adivinación, es decir, la habilidad de accesar información del futuro o de lo desconocido. En otras personas, el hongo actuaba como un suero de la verdad y los hacía confesar hechos en contra de sus mejores intereses o de su libre albedrío. Morse Allen escribió que la literatura demuestra que los médicos brujos o adivinadores usan ciertos tipos de hongos para producir confesiones o localizar objetos robados o predecir el futuro. Al principio del año 1953, la CIA despachó a uno de sus científicos a México en una cacería de hongos, pero la carne de Dios era elusiva. El hongo crecía en cañones remotos y solo en los meses más calientes del verano, después de que había llovido. Aunque el científico regresó con las manos vacías, Morse Allen estaba seguro de que la CIA eventualmente lograría su cometido. Por lo tanto, le instruyó a sus agentes que continuaran su búsqueda mientras él personalmente viajaría a la capital de hongos de América, un pueblo granjero en Pensilvania llamado Tofkenamon. Allí aseguró un contrato con los mayores criadores de hongos. Una vez localizara muestras de Tendonactyl, el plan era producir en masa el hongo alucinógeno para usarlo en operaciones clasificadas de la agencia. La búsqueda por la carne de Dios se renombró MK Ultra su Proyecto 58. 2 años pasaron sin éxito. Entonces, a finales del verano de 1954, Morse Allen se enteró que un capitán del ejército americano en el Army Chemical Center, uno de los socios militares de la CIA en MK Ultra, también estaba buscando este hongo alucinógeno. Su nombre era Henry Karel Andrija Puharich, y además de ser un capitán del ejército, Puharich era un científico investigador, un doctor en medicina y un especialista en estados trance. Desde el año 1947, el Dr. Puharich y un galardonado y bien financiado grupo de científicos, doctores y técnicos habían estado conduciendo una vasta gama de investigaciones inusuales en una facilidad financiada privadamente llamada la Fundación de la Mesa Redonda en el estado de Maine. Desde mucho tiempo, Puharich creía en los fenómenos mentales y hasta alegaba haber tenido una experiencia personal con telepatía cuando era niño. Cuando llamaron al capitán Puharich para sus instrucciones, resultó que era la persona que más sabía sobre investigaciones de magia, lo sobrenatural, oculto y místico en todos los Estados Unidos. Al Dr. Puharich se le otorgó un nivel de seguridad mayor y se le informó sobre los esfuerzos clasificados del Army Chemical Center para localizar drogas que podían producir estados alterados. Ahora, con el interés de múltiples agencias del gobierno y el potencial de una droga que podría cambiar las reglas del juego aparentemente cerca, comenzaría la verdadera carrera en nuestro próximo episodio de Espías Psíquicos.